estamos colocando la primera piedra aquí en el sector Pixtupe, en donde se va a proceder a construir una escuela prácticamente de 3 aulas, tomando en cuenta que es una comunidad que había estado bastante abandonada y que los niños estaban recibiendo clases, pero en lugares en donde no llenaban los requisitos pedagógicos para que ellos pudieran estar recibiendo la preparación académica. Sin embargo, hoy, insisto, gracias a Dios pudimos coordinar y gestionar el apoyo para poder iniciar con la construcción de este establecimiento. Ya el mobiliario está en la bodega para poder hacerlo llegar a esta comunidad también. Quiero comentarles de que pues venimos ya en su oportunidad a ver las condiciones en que estaban recibiendo los niños y niñas sus clases. Realmente pues no se tenían paredes, las paredes eran de cañas, el techo estaba en malas condiciones, prácticamente totalmente abandonados los niños y niñas, y por esa razón hoy con la ayuda de Dios iniciamos lo que es la construcción de un nuevo edificio escolar en esta comunidad. En un inicio, cuando se acordó crear esta comunidad, se tomó en cuenta eso. Los niños y niñas, pues si iban a recibir clases a otra comunidad, tendrían que cruzarse la carretera principal asfaltada. Si se iban para otro, ahí sí que al sur, tenían que atravesarse un río. Esto implicaba un sinnúmero de problemas para los niños y niñas, tomando en cuenta que en invierno pues es intransitable el poder cruzarse el río, y pues para el norte realmente el cruzar la carretera día con día es un peligro que ellos estaban atravesando, y pues hoy, insisto, gracias a Dios se logró coordinar para que el día de hoy se pueda iniciar con la construcción de las 3 aulas que va a venir a beneficiar realmente a los niños y niñas de esta comunidad. Agradecemos tanto al licenciado José Francisco por la iniciativa, porque sinceramente estábamos realmente muy críticos en la situación donde estábamos dando clases, porque entraba mucha agua y no se podía trabajar sinceramente, pero con esta iniciativa agradecemos tanto a él, a su corporación, y la encargada de School Igor también las felicitaciones, ¿verdad? Porque sin ellos creo que no se puede hacer nada. Y también felicito a la comunidad en general, porque se ve el apoyo, la colaboración de ellos, porque sin ellos también no se había puesto la primera piedra. Estamos felices, ¿verdad? Estamos felices porque los niños no tienen dónde va a estar, sus covachitos con caña, sus techos. Estamos felices por la lluvia, pero ahorita ya echaron primera piedra, nosotros estamos felices. ¿Qué le dice al señor alcalde municipal? Gracias por el señor alcalde, nos están echando la mano, la mera verdad. La realidad hay muchos peligros para los niños porque estaban en un charco de lodo, y otra cosa también, que si estuviéramos en otra comunidad estaríamos cruzando varios problemas, el río, bastante cosas, pero ahorita gracias a Dios ya estamos viendo que las aulas se va a hacer primeramente Dios, nuestro sueño se va a hacer en realidad. Se está cumpliendo porque gracias a Dios nos vino a visitar y nos dio la palabra, es un sí. Hace mucho tiempo ustedes venían solicitando este proyecto. Así es, estábamos solicitando y ahora estamos viendo que sí nos están dando una respuesta. Muchas gracias.